Video 12, el diezmo, un fraude religioso, apóstata, disfrazado de cristiano. Este video es un video especial de toda la serie que conformará la primera temporada del estudio del diezmo. Los puntos que voy a presentar a continuación fueron los que me llevaron de manera conclusiva y definitiva a escribir mi libro El gran fraude de todos los siglos, el diezmo. En él expuse las herejías, las aberraciones, los fraudes y los intentos que se hacen de todo tipo para poder robar y estafarle a la gente. Lo que visualicé en cientos y en miles de iglesias cristianas a lo largo y ancho del país me llenó de indignación, me llenó de ira y me llenó de resolución firme a denunciar a los cobardes del púlpito. No era posible que los pobres, que los desamparados, que los mendigos, que los marginados, que las clases más desprotegidas fueran explotadas a este nivel de violencia. Y lo más increíble, que en esta explotación de violencia religiosa, psicológica, espiritual y brutalmente económica, nadie atinara a recriminar nada. En una complicidad de silencio bruto y en una complicidad de miedo hacia el pastor, se toleran las herejías y las enseñanzas más extrañas, forasteras y raras en la Biblia. Por consiguiente, me decidí a investigar este fenómeno, como usted lo está viendo, de una manera radical. Entonces, si el diezmo no es bíblico como lo hemos estado afirmando a la luz del Nuevo Testamento, ¿por qué estos traficantes de profecías lo proclaman? Estos timadores de la Santa Biblia, inventores de supercherías bíblicas, que explotan la fe y el amor a Dios, que usan trucos viles y baratos para engañar, que exponen fantasías y pretensiones de una manera descabellada y ultrajante, que han embaucado el lenguaje religioso a fin de hacerse de enormes riquezas y enormes imperios eclesiásticos. Estos han generado pretensiones por demás escandalosas. Estos exhibicionistas, estrafalarios y fraudulentos pastores han ocasionado un daño inestimable a mucha gente. Pero el delito principal es hacia la gente pobre. Engaños, imposturas y falsas interpretaciones bíblicas se usan para terminar de esquilar a todo un pueblo marginado, usando argumentos chapuceramente académicos y retóricos. No dudan en explotar y sacar hasta el último centavo del congregante, propagando fantasías, mitos y leyendas del diezmo. Contribuyen a seguir robando a todo un pueblo incauto. Demostraré conclusivamente que es un grave pecado robarle su dinero a la gente, y un grado especial robarle al pobre, al necesitado, a la huérfana, a la viuda, al desamparado, al menesteroso y al marginado. Cosas por las cuales dice la Biblia que la ira de Jehová se encendió hasta límites extranormales por tales situaciones.
Leas el contexto del profeta Amós, cómo el pueblo de Israel vendía por un par de zapatos al pobre y al necesitado. Dios, desde su santo templo, desde su morada, al dar la inspiración y revelación de la Biblia, ha tenido un cuidado muy especial para con los pobres y los marginados. Tan especial que no duda en usar el lenguaje literal y las figuras retóricas y las figuras de dicción más crueles, más punzantes y más duras en contra de aquellos que se atreven a pisotear a la gente pobre. Empiezo. Los pobres no diezmaban como Jesús tampoco diezmó en la primera parte de la retórica si Jesús había diezmado. Los pobres no diezmaban. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán de tus aldeas y se saciarán. Deuteronomio 26:13 afirma: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Malaquías 3:5 afirma: y vendré a vosotros, sacerdotes, para juicio, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Reitero, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros, sacerdotes, para juicio, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Primera de Timoteo 5:8 afirma: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Despojar del diezmo al pobre para dárselo a los usurpadores pastores y permitir que toda una familia se quede sin alimento, donde proviene la base de la vida, es una terrible, terrible injusticia. El Antiguo Testamento no ordenaba que los pobres diezmaran. En realidad, el hecho bíblico es que sucedía todo lo contrario. La ley mosaica mandaba que el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, alimentaran y cuidaran de los pobres. Podríamos decir, especialmente los pastores, su obligación es cuidar y alimentar a los pobres. ¿Lo hacen? Especialmente los sacerdotes alimentarán y cuidarán de los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas con el diezmo. Los pobres recibían parte de los diezmos, las ofrendas, las rebuscas y la liberalidad de Israel. El código de las leyes judías dice: el que apenas tiene lo suficiente para sus propias necesidades no está obligado a hacer caridad, porque su propio sostenimiento tiene prioridad sobre el ajeno. La Mishnah judía contiene otras excepciones que se aplican a los pobres. Desafortunadamente, es demasiado común ver iglesias grandes, pequeñas y chicas, con muchos pobres que dan por encima, más allá de sus medios, por temor a la maldición de Malaquías 9, siendo explotados de una manera cruda y robados de una manera vil. Estos pobres hermanos
son despojados de sus dineros. Es una desgracia esperar que los pobres entreguen diezmos de sus cheques de beneficencia y del seguro social. Muchos pobres que diezman luego se ven obligados a depender aún más de la beneficencia, porque la iglesia no devuelve, pero sí roba más a los pobres de lo que recibe de ellos. Tal tratamiento es opresivo para los pobres y un escándalo mortal en la actualidad. La ordenanza de la rebusca, Deuteronomio 24:14. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorras las ramas que hayan dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Encontramos en estos versículos la reiterada aclaración: para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. El diezmo de la tierra no incluía toda la tierra. Dios ordenó a los propietarios de tierras que no cosecharan los rincones y que no recogieran lo que hubiese caído al suelo durante la cosecha. Estas rebuscas sagradas eran para los pobres. En relación con la ley de la rebusca, escribió Dersheim que lo que debía dejarse en los rincones de los campos para los pobres siempre se ponía aparte antes de diezmar. Añadió que un pobre que tuviese menos de 5 ovejas no se le exigía llevar las primicias del esquileo. Ciertamente los pobres no diezmaban de las rebuscas. ¿Acaso de que el propósito era de que fuese un siervo pobre de Dios y que no tuviese herencia de la tierra ni ninguna riqueza personal? El levita a menudo era puesto a la cabeza de la lista de los necesitados y los pobres. Como tal, el levita y los de su casa recibían diezmos. Sin embargo, la lista de los que tenían derecho a recibir diezmos también incluía a otras personas que no poseían tierras, como los extranjeros, los sin padre, los huérfanos y las viudas. Como se mencionó antes, el extranjero, el huérfano y la viuda son parte de temas recurrentes en el Pentateuco y en la ley oral y los profetas mayores. Como pobres que no poseían tierras, recibían diezmos, pero no estaban exentos de ciertas ofrendas. Entonces, los promotores del diezmo, los que piden los diezmos, su obligación no tan solo es pedirlos, sino de los mismos diezmos, amparar a la viuda, al pobre, al huérfano y al desamparado. Y que de esos diezmos que se recogen, entregados a una sociedad eclesiástica pobre, es alimentar, es aligerar la carga de la pobreza y la necesidad dentro de los ministerios. Aunque en algunas iglesias se hacen leves intentos por ayudar al huérfano y al necesitado, no conozco una sola iglesia, que recoja de todos los diezmos la ayuda hacia los necesitados. Se recogen ofrendas especiales, se recogen ofrendas de amor, se recogen votos, primicias y pactos, pero del diezmo en un concepto porcentual de entrega en cantidades claras y económicas, no conozco una sola iglesia que sea capaz de ayudar en esa magnitud y en esa proporción de vida, de dinero, a los necesitados. Graves violaciones se hacen al momento de pedir y distribuir los diezmos.